En los versos 10 al 18, el apóstol Pablo comienza a mencionar los nombres de los colaboradores que están con él y que desean mandar saludos a la iglesia de Colosas. Pablo no estaba solo, mire todas las personas que tenía a su alrededor cuando él estaba preso en Roma en este momento. En el verso 10 él habla de Aristarco. Aristarco dice que en Filemón, en la carta de Filemón, él dice que es un compañero de prisiones, o sea que estuvo preso con Pablo. Recuérdese que cuando él en su tercer viaje viene de Asia a Jerusalén, él no venía solo. Y cuando lo agarran preso, seguramente también se llevan presos algunos de sus seguidores que venían de Asia Menor acompañando al apóstol Pablo. Y seguramente a Aristarco le pasó esto, ¿verdad? Porque también estaba en la cárcel. Aristarco era de Macedonia. Y él era el que hospedaba a Pablo cuando llegaba por esa región. Y dice que ustedes se acordarán cuando estudiamos Hechos, el alboroto que hicieron los seguidores de Diana de los Efesios. Al que se llevaron fue Aristarco, porque ellos trataron de poner a salvo a Pablo y a Silas y los sacaron de ahí, mientras que ellos se quedaron en sus casas porque ahí vivían, y los arrestan a ellos al no encontrar al apóstol Pablo. Ahí está Aristarco. Y manda saludes a la iglesia de Colosas. También está Marcos. Marcos es el famoso Juan Marcos, ¿verdad? Que era un muchacho jovencito cuando Pablo en su primer viaje lo llevan cuando iban a Antioquía, y él se asusta de la oposición, de la persecución y de los sufrimientos que incluía el ir y predicar este evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Él era sobrino de Bernabé, ¿verdad? Bernabé era su tío. Y bueno, y ustedes saben la historia que ellos, Bernabé y Pablo, discuten con relación a Marcos y se separan porque no llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Y entonces Pablo agarra a Silas y se va por otro camino, y Bernabé agarra a Juan Marcos y se va a Chipre, ¿se recuerdan? Y bueno, y todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, ¿verdad? Juan Marcos fue discipulado por el apóstol Pedro. Tal es así que en las cartas del apóstol Pedro él llama a Juan Marcos como su hijo, ¿verdad? Lo recibió como a un hijo. Fue de mucha bendición para el apóstol Pedro. Y él fue como el escriba, porque él fue el que escribe el evangelio de Marcos, que lleva su nombre, que fue la historia o el testimonio del apóstol Pedro de todo lo que vivió cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Y Marcos era el que escribía esa experiencia del apóstol Pedro cuando convivió con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está Juan Marcos también, que le manda saludos a la iglesia de Colosas, y está con Pablo en la cárcel, ¿verdad? Acompañando a Pablo en Roma, porque él no está preso. También menciona a Jesús, un hombre llamado Jesús, pero él le llaman Justo, ¿verdad? Tiene un sobrenombre que le llaman Justo. Y tanto Jesús el Justo y Marcos, para Pablo representaban un consuelo, dice él, ¿verdad? Porque estos dos eran judíos, eran de su tierra, eran compatriotas. Y Pablo, ustedes saben que su corazón era que Israel se volviera al Señor, y para él era una bendición tener a estos dos hombres judíos que eran colaboradores del reino de Dios y que eran israelitas, ¿verdad? Y era un gran consuelo para el apóstol Pablo. También les manda saludos, ¿verdad? Estos dos hombres que estaban con Pablo. También aquí aparece Epafras, que era el pastor de Colosas, por decir algo. Este hombre era siervo de Cristo, Pablo lo cataloga de esa manera,
Y Pablo hace mención de las oraciones de este hombre por la iglesia, porque dice, siempre rogando encarecidamente por la iglesia de Colosas. Y sus oraciones son que la iglesia esté firme, que sea perfecta o madura y completos en todo lo que Dios quiere. En otras palabras, que caminen conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo dice en el verso 3, yo, Pablo, doy testimonio de que Epafras tiene gran disposición por los colosenses. Para él son de mucha importancia los miembros de la iglesia de Colosas, y no solamente ellos, sino también los de la Odisea y de los de Hierápolis, ¿verdad? Eran 3 iglesias que seguramente este hombre ministraba a esas iglesias. Y también está Lucas, el médico amado, que también manda saludes, y Demas, que también manda saludes. Lucas, se recuerdan que es el que escribió el Evangelio de Lucas. Y todos ellos le mandan saludes a la iglesia de Colosas.